comenzamos a las 3 en punto. Perfecto. Son las 3 en punto y entonces me voy a permitir ponerlos a todos en silencio y después tú liberas tu micrófono, Hernán. Sí, Pero voy a ponerlos a todos en silencio para yo comenzar también. nuestra sesión. La ventaja es que tenemos aquí el video. Entonces, el que no llega a tiempo ve el video y los que no participan también ven el video. Tenemos un promedio de vistas del video de la reunión de entre 59 y 60 personas. Entonces, más los que están aquí. Entonces vamos a comenzar, Hernán. Muy buenas tardes a todos. Estamos en esta sesión de nuestro grupo de exjesuitas en tertulia. Bienvenidos los exjesuitas y las esposas. Bienvenidos también nuestros amigos y familiares invitados. Esta es nuestra sesión 140 de este grupo, ¿verdad? Porque contamos que estamos haciendo sesiones desde la pandemia semanales y esta es la sesión número 140. Tuvimos un receso de Semana Santa para una sesión privada que tuvimos cuando compartimos momentos de transformación en nuestra vida y nos dimos el receso de Semana Santa y volvimos acá. Te agradecemos por tu flexibilidad por cambiar la cita que teníamos la semana pasada, pero imagínate, el grupo de exjesuitas no caímos en cuenta de que era Semana Santa. Imagínate cómo estará la cosa. Pero vamos a iniciar entonces nuestra charla informal. Como te decía, la dinámica, y les quiero informar, hablamos con Hernán, él solo dispone de 1 hora. Entonces vamos a comenzar. La idea es que él haga una pequeña introducción al tema, no sin antes contarnos un poquito del paso por el Colegio de San Bartolomé, donde muchísimos estuvimos, y del Bernans, en nuestros años de juventud. Y lógicamente tu historia ya la conoce todo el mundo porque es más que pública. Después de esto comenzaremos una sesión de preguntas y comentarios después de tu introducción y bueno, y hasta que las 4 en punto de Colombia, y ahí te puedes retirar y nosotros seguiremos hablando de ti, bien y mal, o del tema. De manera, Hernán, que adelante, te escuchamos y bienvenido a nuestro grupo. Muy amable y con las buenas tardes. Siempre tuve presente a jesuitas que fueron amigos míos muy queridos y recuerdo con mucho cariño a un padre que se llamó Gabriel Ortiz, santanderiano él, y en esa época se llamaba en el colegio síndico, que era el tesorero de hoy, el síndico. Y una vez nos atrasamos en la pensión, no hubo cómo pagar la pensión, y me llamó y me dijo en San Bartolomé: vea, señor, esto se llama la Compañía de Jesús, pero realmente la han podido poner la Compañía de Ramírez o de Zapata, que hay que pagar. Tranquilo, padre, le vamos a pagar. Ahí entendí a los jesuitas. Pero no, mire, la invitación ya las agradezco porque es un tema, tú me pusiste el efecto sociopolítico, digamos, de lo que es el fútbol. Yo diría, y es una frase que ustedes seguramente la han oído, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Hay una cantidad de cosas superfluas que no tienen, pero el fútbol es la más importante de ellas. El fútbol tiene una ventaja enorme, es que es popular desde que el muchacho nace. Es más, y con perdón de las señoras, lo primero que el niño siente es la redondez del seno de la madre. Entonces, cuando él entra en contacto con el balón, no se extraña, es redondo. Y el balón de fútbol o la pelota de trapo de la época de nuestra, o los balones de caucho, todo eso hicieron que los muchachos llegaran al fútbol, la gente, porque es una cosa popular. Si voy a jugar béisbol, necesito, perdón, bate o guantes. Boxeo, guantes. Todos otros deportes. El fútbol no, el fútbol no necesita y no un balón y puede jugar descalzo, calzado, como quiera, como lo hacen las comunidades del Pacífico, por ejemplo, del Chocó. El fútbol es un negocio hoy en día. El fútbol fue romántico y con el tiempo se volvió un gran negocio que mueve fortunas, no tanto en América o en Colombia, más en el lado europeo. Hoy, por ejemplo, la Premier, que es lo que más se ve hoy en el mundo, determinó que 8 equipos ingleses no llevaran más publicidad de casas de apuestas, porque eso incentiva la ludopatía y la gente es apostadora y entonces dijeron no, el fútbol no puede ser un mensajero
para invitar a la gente a apostar por cualquier cosa. Pero vuelvo al origen del fútbol. El fútbol es la salvación, entre comillas, de las grandes comunidades pobres, negras, como las africanas o las chocoanas, por decir algo. Esos muchachos ven en el fútbol la opción única que tienen de vida. Y les voy a dar un ejemplo que es increíble. Yo vivo en Bogotá y el futbolista bogotano no llega al fútbol, no porque tenga baja condición o pereza, llega físicamente porque no puede. Si un muchacho vive en Ciudad Bolívar y Millonarios y Santa Fe entrenan en la calle 280, ese muchacho para ir a entrenar se demora 3 horas de ida, 3 de venida y desiste, se va, deserta de ese tema. En cambio, un muchacho que llega a una pensión, lo ubican, viene de una comunidad muy pobre, donde el salario mínimo es lo único, es la máxima, y de pronto se encuentra que aquí le van a pagar la alimentación, la dormida y algún viático, ese muchacho se entrega al fútbol y de allí el éxito de los jugadores de estratos bajos en el fútbol. Aunque hay excepciones, por supuesto, de muchachos estudiando o estudiantes que se graduaron, en fin. Pero el fútbol tiene algo, y de eso creo que se trata la charla. Cuando usted asiste a un estadio, cuando paga por una boleta, usted quiere recibir algo. ¿Y qué recibe? La alegría de un gol o la frustración de una derrota. Y la vive y la exalta. Y por eso la gente en el estadio grita, salta, llora, pelea, cosas que habitualmente en la casa o en la semana o en el trabajo no puede hacer. Y discute por temas baladíes, pero discute, yo diría que es como desfogar una olla de presión, como aliviarle la presión en la válvula. Eso es lo que tiene el fútbol. Es más, muchos de los que van a fútbol ni siquiera miran el partido, se voltean a cantar, a gritar, se hacen tatuajes, se hacen símbolos, llevan banderas. Es como una cosa donde el tipo desfoga toda la frustración y todo lo que ha tenido. Yo creo que ese es el enorme valor, que lo utilizan los políticos, lo han utilizado los dictadores como Videla, como Franco, si hay algún español me perdona, como Franco, como Videla, como Hugo Chávez, que era amiguísimo de Maradona, como Evo Morales, que jugaba fútbol para mostrar, ¿no? De manera que es un vehículo que lo han utilizado muchísimo, pero muchísimo. Ustedes recuerdan cuando la tragedia del Palacio de Justicia, la única decisión que tomó el gobierno de Belisario Betancur fue programar esa noche un partido en el Campín Millonario Magdalena para distraer y que lo transmitieran por televisión para ocultar lo que era la tragedia en ese momento. De manera que el fútbol no solamente que corren, como decía Borges, 11 tipos detrás de un balón, no, el fútbol tiene una cosa que no, es decir, y la gente quiere, no, la gente protesta por los salarios y resulta que no se sorprende cuando sabe que un jugador como Harry Kane, un inglés, gana semanalmente, porque en Inglaterra se paga semanalmente, gana 300 o 400.000 libras. Ni se extraña porque Cristiano Ronaldo tenga 17 automóviles. Eso para ellos no es ninguna afrenta social. Visto desde otro punto de vista, sí, pero no, la gente perdona, entre comillas, todo eso porque quiere ser parte de ese cuento, de ese fútbol, de esa historia. Y yo para cerrar un poquito esta introducción ahí, estuve el año pasado, exactamente por esta época, en Madrid, acompañando, porque se lo había prometido a un nieto, que viéramos un partido Real Madrid-Manchester City. Fuimos al estadio del Bernabéu, boletas de 400 euros y era de las baratas. Fuimos. Y yo viví, porque yo no tengo, digamos, con tantos años, yo no vivo pues esa pasión, estoy en otro plan. Veía él cómo agitaba una bufanda, cómo se deprimía porque le habían hecho un gol al Real, cómo resurgía cuando hicieron los goles y cómo tuvimos que quedarnos una hora en el estadio viendo correr a los jugadores del Real Madrid de un lado al otro, como dándole el agradecimiento a la gente.
y yo afanado por salir de ese estadio tarde de la noche, y él estaba transportado bien. Eso es, y ese día lo comprobé, eso es una cosa increíble. Así como en la iglesia uno le da la paz al vecino sin saber quién es el vecino, en el fútbol se abrazan después de un gol los que no tienen nada que ver ni por familia ni por nada. Se abrazan, se saludan y no tienen nada en común. Yo diría que es una cosa como inexplicable, pero por eso yo digo yo, más aburridor que un 0-0 no hay, pero un 1-1, un 4-4, no importa. El que gana goza y el que pierde en el fondo también disfruta, goza y cuestiona. Yo creo que es un generador de pasiones, es cierto, pero también de emociones. Me parece que ese es un poco lo que trae el fútbol, ¿no? No sé Qué si bueno, más. qué bueno, Hernán, qué bueno, qué gran introducción nos haces y nos colocas delante de una conversación contigo, con tu experiencia, para ver qué más podemos descubrir. Yo sé que todos nosotros, personalmente te cuento, soy hincha del Real Madrid furibundo, porque Alfredo Di Stéfano vivía al frente de mi casa cuando él jugaba en Millonarios, y yo era un peladito, yo tenía el año 48. Y desde eso mis hermanos, y se volvió religión, Real Madrid. Pero digo, esa pasión que tú hablas es la que creo que todos hemos experimentado, no solamente con equipos favoritos, sino con equipos nacionales y con nuestros jugadores jugando en el exterior. Hay Y te varias quiero, preguntas. Sí, perdóname, te quiero agregar. sí. Hubo un sacerdote que se retiró, el padre Basurco, un cura español que llegó a trabajar en una población cercana a Guayaquil. Él jugaba fútbol de sotana, ahí en el barrio, ¿cómo le llaman? En la parroquia. Ese señor llegó a ser jugador profesional del Barcelona de Guayaquil y el equipo programó los partidos de tal manera que él terminara sus oficios y pudiera jugar. Y el padre Basurco pasó a la historia de la Copa Libertadores. Fueron a jugar a Argentina contra Estudiantes de La Plata y Basurco marcó el gol 1-0. Y Barcelona le ganó a Estudiantes y el cura Basurco quedó en la historia de la Copa Libertadores. Ya falleció porque él después se retiró y se fue a vivir a España. Y hace poco un hijo de él contaba la historia del padre Basurco, lo que era, ¿no? Convivir con una pasión que era el fútbol y con la actividad que era, pues, su legado, lo que fuera, ¿no? Para decirte que siempre hubo, y ustedes saben que en el Vaticano hay equipos de fútbol, como lo hay en las cárceles. Es decir, el fútbol es una cosa que además te da sentido colectivo. Eh, Hay valores individuales y son grandes jugadores, pero en el fondo el fútbol son 11 tipos que ganan u 11 tipos que pierden y se juntan, se insultan. Es decir, es el ser humano en la mejor expresión en todas sus sensaciones. Yo creo que eso es lo que más gusta. Y para cerrarles, la FIFA tiene 211 asociaciones. La ONU tiene 193. Es decir, tiene más la FIFA que la ONU, que aglutina países, para hablarte de lo que es un fenómeno universal, ¿no? Qué bueno, Hernán. Muchísimas gracias. Hay una serie de preguntas, algunas de individuales, otras más generales. Me permito hacer una que me llegó de si los clubes hacen buen trabajo para cosechar jugadores a largo plazo, concretamente en Colombia. Sabemos que en el exterior hay grandes clubes que hacen escuelitas desde jovencitos y los van sacando. ¿Qué nos puedes contar de el desarrollo de nuevos jugadores a largo plazo en los clubes colombianos, si supieras algo? Sí, los equipos colombianos aprovechan la generación espontánea de jugadores. Hay un equipo símbolo en eso que se llama el Envigado. Envigado tiene unas escuelas y tiene unas divisiones menores de más de 2.000 o 3.000 niños pues en Antioquia, en Envigado. De ese grupo han salido, por decirte nombres, Dorlan Pavón, Giovanni Moreno, acaban de enviar un muchacho, dos muchachos, Yasser Asprilla al Watford y un muchacho Durán al Aston Villa. Para un equipo como Envigado, su propósito, su meta es estar en la mitad de la tabla. Ellos no quieren ser ni campeones ni descender porque además no tienen afición. La afición de acá está en esa zona
para el Medellín, para el Nacional, pero ellos se fijaron la meta de sacar y sacar, y lo sacan. Claro, venden jugadores, la palabra se admite, transfieren jugadores baratos para Inglaterra, digamos, por de 6 millones, 8 millones de dólares, que eso para los equipos ingleses es nada. Pero muchos equipos están en esa onda. Y todos los equipos de Europa hoy en día tienen lo que llaman scouting, que es una profesión de ir a mirar, buscar y hablar. Y hablan con la familia y conversan y los llevan o hacen como el Barcelona que llevó al papá de Messi primero a buscarle trabajo para después llevar al hijo que era menor. Eso lo hacen los equipos europeos. Sudamérica tiene talento, pobreza y exporta. Los europeos los consolidan, los aprovechan, bueno, y los vuelven grandes jugadores. Pero sí hay en la mayoría de los equipos nuestros esa intención. Más que ganar un campeonato, voy a transferir 1 o 2 jugadores cada semestre. Muy bien. Y siguiendo con esa misma línea, hay otra preguntita que me llegó. Sabemos que los jugadores, particularmente latinoamericanos o de países, digamos, no tan desarrollados, llegan a los grandes equipos y se les sube a la cabeza eso de ser estrellas, de ganar mucho dinero y de repente revientan. La pregunta que me llega es, ¿qué hace la FIFA y las federaciones para preparar a estos muchachos que generalmente vienen de, digamos, niveles socioeconómicos no muy altos y que de repente se encuentran con millones de dólares en sus cuentas para preparar y que no pierdan la cabeza? ¿Hay algo que se está haciendo? Yo entiendo que muchos equipos, los equipos europeos en eso se orientan, esa es la palabra. Por ejemplo, por darte un ejemplo, hay un jugador colombiano modesto para los ingleses que se llama Davinson Sánchez, jugador que actúa en el Tottenham, es suplente en el Tottenham. Ese muchacho apareció en un sitio en Cali muy popular que se llama La Troja, que es un potrero que hay en el sur de Cali. A ese jugador lo vio, digamos, en un picado que llamamos, lo vio un técnico colombiano, Juan Carlos Osorio. Lo llevó, lo sacó de La Troja y se lo llevó a Nacional. De Nacional pasa al Ajax de Holanda. Del Ajax de Holanda, de los Países Bajos, llega a Inglaterra. Ese muchacho era de estrato bajo, salario mínimo la familia. Hoy gana 60.000 libras esterlinas semanales. Entonces, ese muchacho es es de los pocos, de los más bajos salarios del Tottenham, pero son 240.000 libras al mes. A ese muchacho el equipo lo orienta en qué sentido. Primero, sus inversiones. La mayoría de ellos tienen fundaciones, que es una manera también de eludir impuestos. Por ejemplo, Jerry Mina tiene una fundación en Guachené. Juan Guillermo Cuadrado, tiene en Antioquia, atiende a 150 menores, alimentación. Es decir, sí reciben cierta orientación. Y no sé si con el tiempo, cuando se retiren, estarán preparados para manejar eso. Pero eso le pasa a cualquiera. Si un profesional en Colombia hoy, por decir algo, cobra 5 millones de pesos mensuales y le sale una oferta de Inglaterra por 25 o 30, ese también se puede marear. Entonces nosotros esperamos que esa juventud tenga la voz de alguien, no de los padres propiamente que, no, pero debe haber un tercero que los oriente. Y doy este ejemplo. Faustino Asprilla, con todas las locuras que mantiene, contó con la fortuna de que un señor venezolano de Los Ríos, que era esposo de María Clara Naranjo, la de Fundación Sarmiento Lora, cuando él recibió la primera plata de Italia, ese señor le dijo, mire, Faustino, compre una tierra aquí, cerca al ingenio San Carlos en Tuluá. Y el negro dijo, ¿y qué hago yo con la tierra? Compre la tierra y se la rienda al ingenio. El ingenio siembra caña, recoge la caña y tal, y usted tiene un arriendo asegurado. Hoy en día, Asprilla conserva eso. Esa es su fuente pues, más segura de ingreso, de todo lo que votó. Le quedó eso, porque en su momento alguien lo aconsejó y le dijo, haga esto. Tiene que tener fortuna. Los equipos europeos se preocupan mucho de eso, de orientar al jugador, no digo los de acá, los de allá orientan,
les enseñan, hay que estudiar el idioma, primero es la primera condición, llegan a Inglaterra, yo no sé inglés, lo ponen a estudiar inglés, entonces lo van a conductando. En eso los equipos de Europa sí son, los de por acá no, los de por acá están en otro cuento, en el negocio de transferir y nada más, ¿no? Qué bueno, Hernán. Hay una pregunta de Jorge Luis Puerta y es más concreta. Le encantaría conocer al detalle el caso de Luis Díaz y todos estamos muy interesados. Adelante, Hernán. ¿El caso de qué le pasa? ¿O cómo? Sí, 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 ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Se perdió? no se ha perdido, tuvo una lesión muy seria, lleva más de 6 meses fuera, como dicen en España, en dique seco, lleva 6 meses, pero ese equipo se ha preocupado de hacerle toda la recuperación. Ellos, todos los equipos tienen seguros especiales, departamentos médicos dedicados a él, y es más, Luis Díaz está por reaparecer en estos días en el Liverpool. Lo que pasa es que llegó de una cosa espectacular, que fue gran novedad, fue el gran acierto de ese equipo, de Klopp, pero la lesión lo dejó por fuera 6 meses. Vamos a ver cómo regresa, pero ha tenido todos los cuidados, ha tenido todo el auxilio, la protección, porque los equipos de allá también miran que es un activo, a usar un término más comercial y práctico. El jugador es un activo. Si les costó tanto, ellos buscan cómo recuperar esa inversión. La única manera es mantenerlo, sostenerlo, proyectarlo y después recuperar. Muchas veces no lo logran, pero por principio esos equipos no abandonan a su activo, a su jugador, y lo van a recuperar y seguramente va a volver próximo. Creo que en estos días estaba por regresar. Otra pregunta, Hernán. Muchos preguntan sobre el tema de la corrupción en el fútbol. No solamente a nivel de FIFA, sino a nivel de federaciones. Y evidentemente hay cosas que salen. La gran pregunta, hay temas como el de la reventa de boletas que pregunta Bernardo Nieto y que hay posibilidad de que haya renovación en las directivas, cambio en esto. ¿Qué sabes de eso? Es que mira, la corrupción desafortunadamente está metida en todos los estamentos. A nosotros en el caso del fútbol siempre nos hablaron del narcotráfico en el fútbol. Resulta que sí, el narcotráfico estuvo en la década del 80 en el fútbol enquistado porque esos señores pasaron de comprar caballos a comprar jugadores. Ellos querían tener cierto reconocimiento social que no lo tenían. Bueno, y prácticamente lo consiguieron. En fin, pero si tú te pones a ver, el narcotráfico está metido en todas las áreas, en las financieras, en la construcción, en todo está metido. No quiero decir que sea un consuelo, pero estigmatizamos al fútbol ignorando que en todas las áreas estaba metida la corrupción. Y la corrupción hoy sigue rampante. El caso de Colombia es gravísimo. Los máximos jerarcas de la Confederación de Fútbol fueron condenados, sancionados y pagaron multas de 16.000 millones. De eso está enterada la FIFA y la FIFA no ha querido hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos, después de que pagaron 16.000 millones en sus balances, presentaron esa cifra como es que para el desarrollo del fútbol, cuando no era para el desarrollo del fútbol, era para ellos quedar tranquilos pagando la multa y ahí siguen. ¿Por qué no los cambian? Porque es una empresa, es un negocio de empresa privada, tienen 36 socios y a los 36 socios ellos los mantienen alineados con ayudas, con plata, con premios, con viajes. Entonces tú vas a la votación y siempre ganan los mismos. Eso desafortunadamente ha sido una lucha y no hemos podido, ni ministro de deporte que haya, ni Margarita Cabello, que se... Además, se manejan muy bien en los estamentos políticos. Ellos reparten boletería, hacen invitaciones, revenden, es decir, están todos en el mismo caldo y ha sido una lucha. Yo creo que algún día tendrá que terminar, como lo hizo la misma FIFA cuando el FIFA Gate, que cayeron todos esos directivos que fueron apresados en Suiza, entre ellos un colombiano que está todavía en Nueva York. De manera que esa es una enfermedad de la cual no hemos podido sacudir sin que esté oculta. Se sabe, se airea todos los días, se menciona, pero no ha habido poder humano como dicen.
Otra pregunta de Silvio Zuluaga es, él dice que es muy emocionante ver familias enteras llegando a los estadios y si nos puedes comentar sobre el impacto del fútbol en los hogares, que es como una cosa de papá, mamá y familia. ¿Tú qué más nos Sí, puedes decir de eso? sí, el fútbol se vuelve un símbolo. Con perdón de las señoras presentes, hay un dicho que dice, un hombre puede cambiar de equipo, no, puede cambiar de mujer, pero nunca de equipo. Y es increíble. Tú ves sepelios de hinchas que van envueltos en la bandera del equipo o van inclusive amortajados con el uniforme del equipo. Es decir, eso no, yo no lo entiendo. Pero lo de las familias es cierto. Las familias, y entre las familias hay la puja de que usted es hincha de Millonarios, pero el otro resultó hincha de Santa Fe. La mujer termina entendiendo que esos tipos viven de eso. Entonces, es decir, tú ves que se sientan frente a un televisor a ver. Hoy la oferta de televisión es increíble. Es decir, por decirte algo, yo veo hoy voy misa a las 7 de la mañana en RCN, que la pasa el Cardenal, pero a las 9 estoy grabando un partido de Inglaterra y a las 10 veo otro y por la tarde, porque el fútbol es como los toros, hay que ir a ver de todo, la mayoría le sale mala, pero unas corridas le saldrán buenas. En el fútbol es lo mismo. Y la familia se apasiona. Y el peor castigo para un hijo es decirle no puedo ir al estadio. Y yo, que tengo la experiencia de los nietos, les digo, ¿por qué no van a la tribuna occidental donde hay una especie de salones VIP? No, ellos quieren ir a oriental, como me dijo uno de ellos. Es que a mí me gusta el abataneo, poder insultar y cantar y echarle de todo a todos. Es decir, hay gente que no entiende el fútbol, sino que lo disfruta o lo sufre, que ese es el grave problema. Los técnicos te hablan, usan terminología, el periodismo estudia, al tipo no le interesa sino que gane su equipo, a él no le importa cómo, si el árbitro lo robó, no lo robó, es una cosa, están alienados realmente con el tema del fútbol, eso es así. Alfredo Cortés pregunta, ¿cómo llegaste al fútbol, Hernán? ¿Qué estudiaste o cómo fue tu llegada al fútbol? Después de San Bartolo, ¿qué hiciste? ¿O desde San Bartolo eras aficionado al fútbol? No, no, yo jugaba fútbol desde el Bermans. No, yo siempre Ajá. jugué fútbol, jugué en los equipos del colegio, en la universidad, jugué a los Juegos Universitarios de Pereira, siempre tuve el fútbol. Y era que la época mía, como la suya, que no había ni televisión, sino novelas en radio y oír música y tal. Entonces el fútbol era lo único que uno tenía para ver y para practicar. Y siempre me encantó, me gustó y sin querer queriendo me propuse pues como estar en el fútbol, ¿no? Y tuve inclusive, eso me ayuda, lesiones de futbolista. A mí ya tuve cambio de rodilla, fractura de no sé qué. Entonces yo siempre pensé fue en fútbol y ver fútbol y hablar de fútbol y conocer y leer. Y por allá en el año 63 empecé a escribir en La República. Yo no soy godo, pero me tocó en La República. Después estuve en El Tiempo, en El Espectador, hice radio, siempre con el fútbol. De manera que yo no diría que es un vicio, no es ningún oficio. Alguien me dice, usted toda los 80 hablando de fútbol. Sí, pero ¿qué hacemos? Porque es una cosa que siempre me gustó y me quedé. Una Y, pasión. sí, exacto. Qué bien, qué bien. Hay dos preguntas, bueno, hay preguntas por chat y hay preguntas. Jaime Heredia está hace rato queriendo hacerte una pregunta. Adelante, Jaime. No lo veo, Libera tu Jaime. micrófono. Tienes que liberar el micrófono, Jaime. No lo veo, Jaime. Está allá arriba. Ah, Libera el micrófono, Jaime. Ahora sí, adelante, Jaime. Hernán, buenas tardes. sí, Yo más señor. que una pregunta, quiero hacerte un comentario. Primero, estoy totalmente de acuerdo y te felicito por el panegírico inicial que hiciste sobre el fútbol. He sido muy aficionado y seguiré, creo, en los poquitos días que me quedan siendo aficionado al fútbol. Pero lo que no acepto y lo que realmente me molesta hoy en día
es que es cierto, la corrupción está en toda parte. Que levante la mano el que diga que no conoce que hay corrupción en alguna entidad, en algún sitio, en toda parte. Pero hemos llegado en el fútbol a un conformismo, hablo del fútbol colombiano fundamentalmente, que el gran directivo que había antes, entiendo que todavía está preso en Estados Unidos. El segundo, que estaba a bordo, no sabía nada de los sucios negocios que hacía el primero, y entonces, como no sabía nada el que estaba al lado, entonces queda de director de la Federación Colombiana de Fútbol. Por de esas cosas públicas que quisieron ser privadas, se supo todo lo que hizo este señor sobre la boletería y no pasa nada. El exceso de costos de la boletería, ¿en dónde está? No pasa nada. Y si bajamos un poquito más, el grupo directivo, eso lo sabes tú mejor que cualquiera, de la misma Federación Colombiana, hay hasta cosas buenas. Entonces uno dice, ¿cómo ante ese panegírico que es real, esa afición mundial y colombiana por el fútbol, que es casi que el descanso que tenemos muchas veces, tenemos que admitir que eso sigue igual y que no pasa nada y que como es privada, el ministro no puede hacer nada, ni el presidente, porque ahí no puede entrar nadie, porque ¿cómo van a repartir más plata entre eso? Sí, por eso te decía, yo espero que eso termine algún día, así como alguna vez, y eso hay que darle el crédito a los gringos. Ustedes recuerdan, fue la fiscal gringa la que le echó mano a toda esa gente en Suiza. Y nosotros sabemos que en cualquier momento los de acá van a pagar, porque los condenaron a una multa, la pagaron, pero no era plata de ellos, era plata del fútbol, que ese es el grave pecado. Y la Claro. quisieron enmascarar diciendo que era que para desarrollo del fútbol, era para pagar abogados y para pagar la multa. Vino la ministra, es que el desfile de ministros ha sido inoperante. Pasó Lucena, pasó doña Urrutia, es decir, no tenemos como gente capaz de decir, bueno, esto hay que arreglarlo. Y no hay necesidad de aceptar la amenaza que ellos siempre dicen a uno, no, es que si el gobierno interviene, los desafilia a la FIFA. Eso es relativo. Si el gobierno interviene por la vía que es, vía judicial y penal, las personas salen y queda la institución trabajando. Ellos se aferran, pero le quiero contar que no están como muy tranquilos. Están nerviosos porque en cualquier momento eso va a reventar. Esperemos que Petro cuando se levante temprano, de pronto haga lo que tiene que hacer. Pero yo creo que ellos tienen que caer y tienen una rosca tan bien montada y aceitada, esa es la palabra, y están, además, los tipos son amigos de magistrados. Es decir, nosotros molestamos mucho en radio a Margarita Cabello, porque cuando hubo los partidos de la Selección Colombia en Barranquilla, eran invitadas e invitados de ese nivel, magistrados de la corte, procuradores, ellos se mueven muy bien en ese campo, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que reventar, tiene que haber alguien que un día amanezca, como te digo, y diga, mire, no más, paremos esto porque es feo y hartísimo que estemos en poder de gente de pocos principios, ¿no? Gracias, Hernán. Gracias. Sí. Pero el problema aquí es que además eso trasciende a árbitros, a los Sí. jugadores. Entonces están pegoteando la afición del mundo. Sí, la contaminación es total. Sí. Y ahí vemos, ¿no? Y además, mira que, por ejemplo, manejar jugadores es complicadísimo. Yo te lo digo porque si yo manejé programas con músicos y humoristas y esos tenas, imagínate manejar 20 tipos que no sabes qué piensan, qué dicen. Por eso los técnicos lo sacan, porque es que el manejo de grupo es lo más complicado. Yo no quisiera, yo me acuerdo que en el colegio los curas lo manejaban a uno y era de respeto. Tú vas a un salón de clases hoy, no, y todo es la libertad. Entonces, como hay libertad, llegan al libertinaje, maleducación. Es decir, estamos en un momento de la sociedad que el fútbol sí es grave, pero yo creo que la sociedad está muy desviada. Esa creo que es la palabra.
desviada en su comportamiento y en su pensamiento, ¿no? Pero bueno, confiemos en que algún día alcancemos a ver que los tumben. Esa es la palabra. Bueno, gracias. No, hombre. Gracias, Hernán. Quería darle la palabra a uno de nuestros invitados, Alejandro Gamboa. Está en España y es mi primo. Adelante, Alejandro. A Muchas ver, gracias, Alejandro. Darío. Muchas gracias, Hernán. Mm. Muy interesante. Yo quiero simplemente, retomando lo que tú decías del comportamiento del futbolista y el futuro del futbolista, yo que estoy gran parte de mi tiempo en España, estoy muy preocupado y quisiera ver qué pudiera hacerse con todas estas niñas y algunos de los muchachos que están llegando a jugar en las ligas profesionales españolas, porque llegan muy perdidos. Ahí vienen de unas culturas, de una cultura y de unas poblaciones muy pequeñas, se engrandecen con lo que ganan, no saben qué tomar, no tienen actitudes, no tienen muchas veces maneras que les generan la burla de los compañeros y colegas europeos. En materia impositiva, también han cometido graves errores en sus declaraciones. Yo he tratado de tener contacto con algunas de las jugadoras, ya tengo alguna que está interesada en esa asesoría, obviamente gran parte es pro bono, ¿sí? Pero tú que conoces el medio, no sé si adelante pudiésemos hablar de cómo establecer un mecanismo de ayudarle como una especie de coaching social y también en coaching en la suscripción de los contratos. Porque como tú bien lo decías, estos clubes van a recuperar lo que invirtieron. Y yo que trabajo en el comercio internacional y en la materia de propiedad intelectual, en los contratos muchas veces se guardan los clubes las imágenes de los futbolistas, de forma que solamente puedan tener publicidades con grandes marcas cuando estos perciben o gran parte de esto percibido va a los clubs, y hay una serie de cosas así en las que ellos están muy perdidos, y muchas veces el representante de ellos, como es el caso del de James Rodríguez, lo que le importa es ganarse una plata, y lo que le pase al muchacho o a la estrella pues queda un poco de lado, y esto lleva muchas veces al fracaso de los mismos. Esa es una cosa que quería preguntarte y ver si en algún momento podemos idear alguna cosa para in situ poder orientar a estas niñas jóvenes, sobre todo, que están dándonos tantas glorias. Y después tenía otros comentarios curiosos sobre el fútbol, que si hay tiempo y Darío me lo permite también, los haré muy brevemente, pero creo que el meollo de la intervención es esta. Gracias, gracias, Alejandro. Adelante, Hernán. Sí, no, yo entiendo. Hay una palabra que se llama, o unas palabras, derechos de imagen, que es lo que jugadores muchas veces firman y no saben de qué se trata. En este momento, por ejemplo, Correcto. la Federación Colombiana tiene demandas de jugadores como Valderrama, jugadores del 90, porque un banco, le doy el nombre Bancolombia, hace 2 años sacó publicidad utilizando las imágenes de ellos, de jugadores del pasado. Entonces ellos dicen, un momentico, los derechos de imagen hay que tenerlos. Muchos empresarios, es que hay, llaman agentes, empresarios, apoderados. Hay diferencia entre ellos. Realmente el tipo que se preocupa por ellos es el modelo, desafortunadamente, de un portugués, Jorge Méndez, que es el que maneja Cristiano y toda esa gente. Y a mismo James y esos tipos. Esos tipos le cobran al jugador parte de lo que el jugador recibe. Es como pagándole una asesoría. Pero esos señores tienen que preocuparse de los contratos, de lo que firman o no firman, de las cláusulas sobre todo, que son las que los jugadores nuestros no conocen, ni leen, ni entienden. El empresario llega, hace la transferencia del jugador, cobra su porcentaje y lo deja al jugador perdido. Hay otros que sí se preocupan de cómo va a estar, qué educación va a tener, dónde lo van a ubicar, cuáles son sus derechos, sus obligaciones. Yo creo que eso sí le toca a la misma FIFA, que se mantiene dando licencia para agentes FIFA. El agente no es solamente el que cobra un porcentaje por ayudarte, sino el que cobra y vela por los intereses del jugador, ¿no? Yo creo que eso sí es parte de la FIFA, y
y le correspondería al mismo club de Colombia. Si el jugador se va a ir, por lo menos que alguien le dé la cartilla de qué es lo que va a ir a hacer, dónde va a estar, cuáles son sobre todo sus derechos y obligaciones. Eso sí me parece que es resorte del equipo que saca al jugador, lo envía, ¿no? Y uno no podría hacerlo también en una forma pro bono. Por ejemplo, yo tengo alguna experiencia en contratación internacional, en estas materias de propiedad intelectual, y también como darles un acompañamiento in situ, porque pues la verdad yo veo que estos llegan muy perdidos, no saben, compran unos coches despampanantes, no tienen conducción, no saben dónde vivir, no saben cómo comer, y eso les ha generado muchísimas críticas y burlas de los mismos compañeros, Hernán. No, claro, en eso, por ejemplo, los ingleses, se lo digo porque Juan Pablo Ángel, que es un jugador, bueno, muchacho educado y estudiado, nos contaba hace poco, él pasó por por el Aston Villa y dijo, mire, primer dato que lo sorprende a uno, las horas de almuerzo, de cena, son horas para todo el plantel. No es que no, yo voy a comer ahorita. No, a tal hora tienen que estar en el comedor. ¿Cómo tienen que ir? Con corbata y con saco del equipo y con el escudo. Es decir, él decía, lo educan a uno, quiera o no quiera, y lo enseñan a respetar horarios. Por ejemplo, les decían, hay que ir a visitar un colegio. Van a ir 5 jugadores, escogemos los 5, van en esta condición, esto es lo que van a decir, esto es lo que van a apoyar. O sea, educaban al jugador y él agradecía eso. Y el que no sabía el idioma, le ponían profesor y horas no, que me da pereza estudiar, no, tiene que estudiar y aprender a comunicarse con sus compañeros. Yo creo que eso lo consiguen pues llegan, como dices tú, silvestres, ya los organizan si les interesa. Sí, pero ellos, los equipos de allá sí, los de aquí, no les pero los de allá sí son serios en eso, ¿no? Hernán, hay una pregunta rondando en el chat sobre el fútbol femenino. Jorge Luis Puerta pregunta si el fútbol femenino llegó para quedarse o es una moda transitoria. No, yo creo que el fútbol femenino llegó para quedarse y es tanto así que la FIFA que es la gran negociante de todo este cuento, la FIFA ya lo tiene y tiene, digamos, por ejemplo, en Federación Colombiana hay auxilio ya para el fútbol femenino, compromiso de hacer campeonatos de fútbol femenino, ya tiene, ahorita en 100 días viene el Mundial Femenino, eso básicamente las alemanas, las gringas van adelante y para allá van. Y además, no está la señora. Además, ponerse a pelear con las mujeres es mejor no. Entonces, si ellas quieren jugar, jueguen. Y por ejemplo, tenemos, lo decía tu familiar, ya hay jugadoras colombianas en equipos de España. Ya también están entrando en la vía de exportación. No, yo creo que el fútbol se quedó mucho más que el fútbol sala. No, yo creo que el fútbol femenino, porque en eso hay que decir, la FIFA en todo ve negocio. Y se ve que en el fútbol femenino como en el masculino, detrás de eso hay negocio, ellos empujan y se meten, ¿no? Porque no te olvides que la FIFA tiene la gran ventaja de contar con patrocinadores de multinacionales y ellos se meten porque se meten. Hernán, hay un tema que ha sido muy comentado y es el hecho de que haya jugadores que estén manifestando que son gays en ese mundo machista. ¿Cómo ves tú esa aceptación de la diversidad de jugadores que están poco a poco manifestándose en distintas ligas como gays? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que eso sí es ¿cómo es que llaman ahora? Bueno, la apertura no, hay otro nombre. Bueno, no, yo creo que siempre hubo jugador y hubo árbitros también. Voy a contar, hay un árbitro en Brasil famosísimo a quien los jugadores le decían Margarita, para que vamos a comer el tipo de delicado en el campo. Pero no siempre hubo. Ahora lo que pasa es que se admite, el famoso cuento de salió del closet, ya eso se admite. Y nadie entra ahora a discutir o a mofarse de eso porque inmediatamente la sociedad hoy lo va a castigar por discriminatorio o todo ese tipo de cosas. No, yo creo que así como el fútbol africano invadió a Europa,
por culpa de los europeos, porque las grandes posesiones de los europeos, por decir algo, el Congo belga, la Costa de Marfil, eran posesiones de europeos. Los europeos pagaron ahora y les llegan en cantidades todos los jugadores africanos. Pero yo creo que ya el tabú del homosexualismo pasó. Es más, ya ahora hablan de trans, jugadores trans. No, eso ya son términos superados en la apertura que hay. Yo creo que eso no tiene ya discusión. Son hechos que se van cumpliendo y hay que admitirlo, ¿no? Ok. A ver, tengo algunas preguntas. ¿Qué le pasa a James que sale del Olympiacos sin cumplir el año de contrato? Pregunta Bernardo. Bueno, Bernardo, mira, ese problema de ese muchacho es este. Él jugó, llegó, él sale de Argentina, de un equipo modesto que se llamaba Banfield. En ese momento, un equipo portugués pagó, que era un platal, $5 millones. Entonces, cuando él recibe comisión de los 5 millones, pues es un billete grande. Llega a Portugal, le va muy bien. Pasa al Real Madrid. En el Real Madrid juega, hace goles. Después pasa al Bayern, está 2 temporadas. Llega a Inglaterra. Lo que pasa es que ese muchacho, para usar un término muy colombiano, mira por encima del hombro, ¿no? Porque como él trae ese rótulo de Real Madrid, de Galáctico, todos los cuentos, entonces él minimiza un poco donde llega. Son equipos, por ejemplo, el Everton era un equipo modesto para el nivel del fútbol inglés. El Bayern sí fue un equipo grande, pero él choca mucho en su comportamiento. Yo no sé si es la manera de ser, pero algo tiene. Y le ha dado, si tú revisas la historia de él, le ha dado por dejar, no digo tirados, pero sí interrumpido sus contratos. Sale y se va. Ahora, así como salió de los Olympiacos, hoy escribió dándole las gracias, todos esos cuentos. Pero Jalí se fue porque había peleado con el técnico. El técnico le pidió el favor de que presentara disculpas a sus compañeros. Él no quiso y entonces optó por irse, dejando los contratos inconclusos. Él tiene 31 años, yo creo que está, pues no sé si cuántos más años jugará, pero yo creo que nunca ese muchacho se centró en lo que era, ¿no? No pudo. Además se separó de la mujer, bueno, tiene varios problemas, pero yo creo que el problema grave de él es que cree que está muy por encima del nivel de los compañeros y eso no funciona en el fútbol. Hernán, hay un amigo mío que jugaba en el Mayor de San Bartolomé cuando yo estaba en San Bartolomé la Merced y nos dábamos patadas y me ha dado la gran sorpresa de estar hoy aquí en nuestra reunión. Se trata de Álvaro Dávila, ladrón de Guevara. Álvaro, Álvaro quiere que sería interesante que nos explicara cómo es la organización del fútbol en Colombia, qué es la federación, qué es la DIMAYOR, qué papel juegan las ligas aficionadas. Álvaro, bienvenido. Hernán y todos, buenas tardes, Darío. Hola, Álvaro, ¿cómo vas? Muy bien, Hernán, ¿tú cómo estás? El centro medio fue lento, pero bueno. Era bueno, pero lento, es distinto. No, saludo, veo muchos amigos y conocidos, los saludo a todos con mucho cariño. Sí, señor, Encantado, no, Álvaro. es que me parece muy interesante lo que ha planteado Hernán, pero me preocupa un poco que a veces generalizamos y no entendemos bien cómo es el asunto. Creo que una cosa interesante es ver cómo es cómo es la organización del fútbol en Colombia, porque una cosa es la federación, otra cosa es la DIMAYOR, que es la Asociación de los Clubes Profesionales, otra cosa son las ligas aficionadas, todas tienen y todas juegan un rol en todo eso. Lo de los jugadores, sí, es verdad lo que se ha dicho acá, pero no es tampoco tan cierto en todos los equipos. Yo he tenido la fortuna de estar relativamente cerca en estos, durante mucho tiempo, sobre todo después de que el problema de Millonarios con los Rodríguez Gacha, pero he estado vinculado y estoy vinculado de alguna manera, soy accionista de Azul y Blanco y he estado muy cerca del proceso que ha seguido Millonarios ahora en el fútbol base. Entonces creo que sí, evidentemente hay muchos problemas que son gravísimos y todo, pero me preocupa la generalización, porque metemos en la misma bolsa a todo el mundo y no es tan cierto, no es tan cierto, ¿no? Pero tú Entonces hablas creo de, que
¿Hablas de los jugadores que promueven? No, digo, hablo de la generalidad. Si uno puede decir que el fútbol es todo corrupto, la No. FIFA es creo que si uno le da una cierta ponderación a las cosas, pues sí, hombre, sí hay corrupción, evidentemente, pero también hay que entender un poco cómo es la organización, porque una cosa es la DIMAYOR y los clubes profesionales, ¿sí? Sí, Otra cosa es la federación. pero Los clubes profesionales son un negocio privado. La sí, federación tiene otro rol. Digo que creo que nos serviría a todos como tener una mayor ilustración sí, para mira, tratar de entender un fenómeno que es como de tanto impacto sobre todo el mundo. Y perdóneme que me no, meta no, la está bien, cucharada, Oh, pero me pareció buenísimo, interesante. muy, muy bueno. buenísimo, Sí, buenísimo. mira, la organización es muy sencilla. En Colombia, la que está afiliada, la cabeza que tiene la FIFA aquí se llama Federación de Fútbol. Debajo de la federación está algo que se llama DIMAYOR, que son los clubes profesionales, y paralelamente hay una cosa que se llama DIFútbol, que son las ligas que decía Álvaro. ¿Qué pasa? A la DIMAYOR la manejan 36 votos, que son los equipos de la A y los equipos de la B. Esa es la pelea que hay hoy. Porque, por ejemplo, en los derechos de televisión gana tanto el de la A como uno de la B. Eso no está bien, es decir, no hay equilibrio. Pero bueno, lo que pasa es que, Álvaro, cuando esas 36 se reúnen en una asamblea, ya saben qué hay que hacer y por quién hay que votar. Y por eso se sostienen los mismos de la federación, porque los 36 votan y nombran al señor Yesurún y al señor González, que lleva como 1000 años. Mientras eso no se rompa, mientras esa cabeza no se cambie, el fútbol seguirá ahí, siendo una operación privada con muchos intereses y con muchas dádivas. Es decir, el señor que maneja la liga del Meta, que es de la DiFútbol, ese señor recibe beneficios que uno no calcula. ¿Cuáles beneficios? Hombre, que le dan un viaje, hombre, hay una cantidad de regalitos y cosas que mantienen a todos esos tipos cohesionados, ¿no? Ahora, lo que tú dices es cierto, lo que pasa es que el fútbol nuestro tuvo esa contaminación del narcotráfico bravísima y eso nos ha costado quitarnos ese lastre. Hoy todavía se habla así. Hoy preguntan que si Nacional ganó la Copa Libertadores porque era la época de Pablo Escobar. O sea, porque estoy hablando de 30, 40 años. Yo creo que hay equipos sanos, hay equipos muy mal manejados y alguien me dijo, y voy a dar el nombre, Eduardo Pimentel, que tú lo conoces, Sí. me dijo, mire, la democracia en el fútbol no sirve, las sociedades anónimas en el fútbol no sirven. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque los equipos que tienen un dueño, como lo tiene el Tolima, como lo tiene el Junior, a esos equipos les va bien, ganen o pierdan. Pero en eso tenía razón, la democracia, por ejemplo, quebró al Cali. De Tú no acuerdo. puedes creer que un equipo deba 100.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque han estado dirigentes que entran, salen, hacen negocios, están averiguando dónde están las platas de los 15 jugadores que han vendido al exterior. O sea, ese desgreño ha llevado a un equipo como ese. En el caso de Millonarios tienen dueños ahora fuertes, pues me imagino que el grupo Amber creo que es el Sí, fuerte, sí. que tiene otra idea, es grupo inversor, que yo se lo dije un día a uno de ellos, ¿cómo se llama? A Gustavo, bueno, Serpa. Dije, Serpa, el grupo inversor tiene un problema. En el mundo los grupos inversores entran y salen. Salen, claro, claro, Entran y claro. salen cuando el negocio es bueno. En cualquier Claro. momento ustedes se dirán, no, que no, que no. Pero bueno, en eso sí estoy de acuerdo. Hay equipos como Millonarios, como dije, de Envigado, que se preocupan por sus divisiones menores y no están comprando jugadores ya, están vendiendo jugadores, que esa es la salvación de algunos equipos. Hay unos que no pueden ni comprar, sino recibir en préstamo, y son equipos que se desbaratan cada 6 meses, porque tienen jugadores prestados. Pero yo creo que ahí se podía hacer excepción. Muy pocos equipos en Colombia están trabajando bien las divisiones menores y tienen las metas claras, ¿no? Millonarios tiene la meta clara de ganar campeonato y exportar. Envigado tiene no ganar campeonato, pero exportar. Pero tienen por lo menos objetivos claros. La gran mayoría no lo tienen. Es decir, juegan a ver qué pasa, a ver qué sale, ¿no es cierto? Cierto, Hernán, cierto. tenemos 5 minutos más y hay varias preguntas. John Arbeláez, adelante. Libera tu micrófono, John.
A ver, John. Gracias, Dale, Darío. Gracias, adelante. Darío. Hernán, buenas tardes, todos Sí. los compañeros. Y Álvaro Dávila, ladrón de Guevara, lo voy a poner, lo voy a devolver en el tiempo a todos. 1967, cuando el América llevaba 17 fechas invicto, nosotros que jugábamos en la selección de fútbol de la Universidad Javeriana, fuimos invitados a jugar contra las viejas glorias del Dorado en el Campín, en el preliminar. Estaba de técnico el Negro Villa. El técnico de La Javeriana. Millonarios, no, el técnico de, bueno, no sé del América, pero el técnico de Millonarios era Néstor Raúl Rosso. Aquí tengo la foto de la selección de fútbol de la Javeriana adelante, y detrás están las viejas glorias del Dorado. Estaba Chonto Gaviria, estaba Cobo Zuluaga, estaba Ulises Terra, estaba Pellegrini, el papá de Pellegrini, el actual entrenador de Europa, y estaba Néstor Raúl Rossi, entre otros, sí. Bueno, pero yo voy a otra narración. En ese partido, un compañero de la universidad, bueno, Álvaro no pudo jugar en ese partido, yo me acuerdo porque después conversamos en la Javeriana de Cali, unos años después que le di esta misma foto, una copia de esta foto, y un compañero tiró el balón airadamente contra el lado de la cancha, y la cancha, es decir, el estadio ya estaba lleno, estaba repleto porque era un partido muy importante y nosotros jugamos el preliminar. Todo el mundo lo silbó. Yo estaba al lado de él. Yo me sentí, mejor dicho, pequeñito con esa afrenta del público. A eso voy. Yo creo que desde el punto de vista lógico que el fútbol es, digamos, político y económico, pero a la vez tiene que ser muy humanista. Y yo creo que los narradores y los comentaristas de fútbol tienen que hacer un trabajo muy eficiente y más para que las barras no sean tan irónicas y tan duras con el futbolista. ¿Cómo le dicen mono a un futbolista? A Vinicius. ¿Cómo le tiran un banano a Dani Alves? ¿Sí? Es decir, ese racismo y esa forma, por ejemplo, cuando agredieron a Cataño por la espalda en Ibagué, yendo con Millonarios, todo el mundo gritándole barbaridades. Pero los periodistas y los comentaristas y los narradores tienen que hacer algo en ese sentido. ¿Por qué? Porque el narrador y el comentarista tiene un poder en la mano que es un micrófono, que es un amplificador de una opinión, y esa amplificación llega al fondo de las personas. Yo creo que tienen que hacer algo. Hernán, tú tienes un programa muy interesante con este de Francisco, ¿sí? Yo creo que ahí podrían trabajar un poco o comentar por lo menos eso, porque yo creo que, es decir, no puede dejarse eso en manos de una masa amorfa que es una 20.000 personas o 30 o 40 o 50 insultando a una persona por el color de piel o porque comete un error, ¿sí? Bueno, gracias. eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, John. Muchas gracias, John. Y se nos acabó el tiempo. Sí, pero déjame yo rápidamente. Te prometí una hora y termina con tus comentarios. Adelante, Hernán. No, para contestar. Claro, lo que pasa es que ha cambiado. Los periodistas de antes íbamos al estadio y vivíamos en el estadio y oíamos los gritos y las peleas. Pues, hoy en día el periodismo se ejerce a través de una pantalla. Entonces, yo veo la pelota, que es la que me muestran, porque además ustedes han notado que cuando hay una pelotera en el partido, no, las cámaras no lo muestran por una directriz que les marcaron del exterior, que no se muestre nada. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hoy el tipo, eso lo copiamos de Argentina, eso llegó de Argentina
las famosas barras bravas, los saltarines, los cánticos, los insultos, y no hemos podido. Ahora, menos mal aquí, el tema del racismo no está como en España, porque aquí la población de jugador negro en Colombia hoy, yo creo que el 70% de los jugadores son negros, de manera que aquí ese tema no va. Valo el insulto, sí, estoy de acuerdo, son insultos, y la única forma es cómo tranquilizar, cómo decirle a la gente, vaya y celebre, cante, grite por su equipo, pero no insulte. Es una labor, en esto estoy de acuerdo, le toca a los medios, es la única forma como de alertar a la gente, hombre, vaya y disfrute. No le gusta el equipo rival, pero no tiene por qué insultar. Es que el insulto se volvió una cosa común y corriente, pero digo yo, no sé, estoy de acuerdo, la campaña no la pueden hacer sino los medios masivos. De resto no va a caminar. Yo lamento mucho tener que irme porque está muy entretenida la charla. Les agradezco muchísimo a todos y será otra vez. Darío, Gracias, Hernán. Hernán, muchísimas gracias. Sabemos de tu compromiso. Muy amable. Fue genial. Hay un aplauso virtual y esperamos volverte a contactar para otra oportunidad. Gracias, Hernán. Seguimos en el grupo y te mandamos el video desde los comentarios. ¿Ok? Gracias, Hernán. Chao. Bueno, Alejandro Gamboa pidió la palabra para darnos unos aspectos curiosos. Adelante, Alejandro. Gracias, muy amable, y muchas gracias a Hernán también, por favor, se las transmite, supremamente interesante. Mira, hablando de curiosidades y relacionado con el comercio internacional, que es mi tema, el fútbol también está en eso. Primero, las transmisiones por radio, por televisión, la publicidad que se hace en los estadios, todo eso está muy regulado. Y eso lleva a unas cosas también muy curiosas en relación con las camisetas y demás. Porque cuando viene un partido, pues las selecciones sacan sus camisetas, hay mucha falsificación de las mismas, porque son derechos que van a la FIFA y a las federaciones de fútbol de los países que están representados. En Colombia se han presentado muchísimos, en el Mundial de Moscú se incautaron cerca de 32 millones de camisetas. Y ahí hay una cuestión ética, ¿no? Porque una camiseta de esas original en la época costaba 300.000 pesos, que era la tercera parte de un salario mínimo. Entonces lo que se decía por parte de los de la FIFA y demás, no, pues póngale una camiseta amarilla al niño, pero pues el niño no va a sentir exactamente lo mismo con una camiseta amarilla que con la que tiene los colores y los logos oficiales, y por eso se traducen también muchas cosas. Entonces ahí hay una parte, digamos, entre lo que es el respeto a los derechos de comercialización y de falsificación que están cubiertos por normas internacionales, y el deseo también de la gente y el derecho también que tiene la gente de ponerse la camiseta de sus selecciones. Eso es una cosa que yo creo que a futuro también hay que tratarse, pero la FIFA pues creo que es muy difícil hacerlo. Quienes han tenido oportunidad de ir a un mundial, les recomiendo y si han guardado las boletas, que las miren por detrás, porque ese es todo un contrato. Es un contrato en el cual se le prohíbe hacer fotos, se le prohíbe hacer radiotransmisiones de más de determinado tiempo, desde determinados ángulos y demás, precisamente por cubrir los derechos de radiotransmisión de estas entidades. Y se incurrirían en infracciones que llevarían a consecuencias no solamente jurídicas, sino también penales, habiendo sido transgredidas normas internacionales. Curiosamente, los balones del fútbol, donde más son producidos es en Pakistán, por el tratamiento de los cueros que tienen y cuero de camello. Son unos expertos, estos fueron los que suplieron, por lo menos para el Mundial de Moscú, la totalidad de los balones con los cuales se jugaron todos los partidos de ese Mundial de Fútbol. Y curiosamente también datos estadísticos con el comercio internacional, el país donde la afición futbolística es muy grande, pero donde los balones de fútbol internacional son más costosos, es la Argentina. Porque como la Argentina produce cueros, tiene los aranceles más altos a todos los productos de cueros, incluidos, por supuesto, los balones que son de cuero. Quería comentar eso porque son unos datos anecdóticos que tienen que ver con el fútbol, y uno muchas veces no piensa todas las otras cosas, digamos, comerciales y de protección de derechos de autor
que están detrás. Es realmente, o como lo decía Hernán, un negocio supremamente bien montado con unas élites que son casi inamovibles y que tienen un gran poder en el mundo. Eso era todo, Darío. Muchas gracias. Gracias, gracias Muy amena esta Alejandro. charla. Gracias por tu contribución. Excelente, excelente. Bueno, terminó la charla de Hernán. Hay muchos comentarios. Estoy seguro que muchos quieren hacer un comentario, una reflexión que hemos aprendido hoy en este diálogo con un individuo que sabe de fútbol. Los que somos aficionados, que creo que somos la gran mayoría. Comentarios, estamos abiertos. Creo que nos podemos gastar unos 10, 15 minuticos más de tiempo en nuestros comentarios y después les hago los avisos parroquiales y nos vamos. Preguntas, comentarios, levanten la mano, el que quiera. ¿Alguien más? No veo a nadie. Entonces, veo que... Ah, sí, Ro. Primero Ro y después Álvaro Guerra. Adelante, Ro. Hola, muchas gracias. Me encantó la charla con Hernán. A mí me gusta mucho el fútbol y cuando puedo oigo su programa con De Francisco. En esta casa también, pues hay aficionado al fútbol, eso es indiscutible. Y pues siempre hay videos de fútbol en YouTube y en todo. Hay algo muy simpático que ya aprendí a no asustarme por eso, y es que a veces oigo a Silvio que grita y dice, y yo entro al cuarto y le digo, mi amor, ¿quiénes están jugando? Ah, no, este partido fue hace 5 años. 5 años. Y lo siguen emocionando tanto. Entonces, pues ahí entiendo el impacto del fútbol en las familias y en las personas. Qué belleza el comentario, me parece muy, muy interesante. Álvaro Guerra y después Álvaro Dávila. Álvaro, adelante. Guerra, libera tu micrófono. Ya. Bueno, yo creo que a mí me pareció muy interesante lo de Hernán y él siempre tiene, pues, además la memoria más absurda, es increíble. Él se sabe cuántos puntos tuvo el Unión Magdalena hace 36 años en la tercera fecha, eso es una locura. Pero yo estuve pensando antes del día de hoy, pues, en el tema y me gustaría que tuviéramos de pronto una reflexión un poquito más amplia de lo que es, digamos, no necesariamente el fútbol, sino el deporte como tal en el país, y eso tiene que ver con más de una cosa. Mi teoría, un poco, mi inquietud es la siguiente. Yo creo que nosotros, cuando hablamos de deporte, estamos limitando mucho el alcance de lo que es hacer deporte y nos hemos limitado a seguir el cuento de una sociedad de consumo y de una sociedad mercantilista, y creemos que el deporte es el fútbol y el deporte es un negocio. Sí, el deporte dejó de ser deporte hace un tiempo. Hay unos muchachos que practican un deporte, pero que lo que son es obreros de una gran fábrica que vende cosas y se llegan a unas situaciones de mercado y de ingresos de verdad absurdos, ¿no? No es que uno esté, ni yo estoy para nada en contra, me encanta el fútbol además y yo soy Barcelona y en Colombia soy millonario. Pero ¿qué te digo? Me parece que no podemos limitarnos a pensar que el deporte como tal es un campeonato de fútbol, como el ciclismo no es necesariamente el Tour de Francia. Y en un país como el nuestro, nosotros tenemos que pensar que olvidarnos un poco de la profesionalización y pensar en que el deporte es un arma que tiene la sociedad para tener mejores personas. Es decir, es mucho más importante que construyan 20 canchas de fútbol en Ciudad Bolívar a que alguien se gane una medalla. Y nosotros ha hecho curso de que el éxito del deporte es tener medallas o ganar campeonatos. Eso también es importante, eso también es deporte. Pero el deporte tiene que empezar mucho antes. El deporte tiene que ser, o puede ser, la vía de salida de generaciones de niños hoy que no tienen qué hacer, que no tienen cómo, no necesariamente divertirse, sino aprender a través del deporte. El deporte enseña que trabaja en equipo, el deporte hace, bueno, cantidades de cosas que se han deformado mucho por el curso que ha vuelto, digamos, lo del fútbol, porque los niños, es decir, ya no estamos educando generaciones de niños, sino tratando de que dentro de 10 millones de niños que hay practicando el fútbol en Colombia, es para ver si algún día llegan a ser como Messi, o si algún día llegan a ser como James, o como Falcao.
Es decir, el mercantilismo, digamos, del deporte ha desviado una cosa mucho más importante, que es que la gente practique el deporte. Es decir, ojalá nosotros tuviéramos, es muy bueno que ganemos y que respeto, quiero y amo a Nairo, me encantan todos los futbolistas, los buenos futbolistas, y me encanta que triunfen. Pero hay una deformación definitiva en la incapacidad, es decir, nos ganó el mercado, nos ganó la sociedad de mercado, que volvió es un instrumento de generar grandes fortunas a costa de trabajo de unos pocos y de la inmensa cantidad de dinero que ya todos sabemos que circula. Mi punto es entonces que no olvidemos que el deporte es otra cosa. Esto es un deporte, el deporte competitivo, y está bien que haya profesionalización, y está bien que haya empresas privadas, ni más faltaba. Pero un ministro del deporte no puede estar metido en ver cuántas medallas ganan los olímpicos y sobre eso se juzgue su rendimiento como ministro, sino que tenemos que asegurarles cancha a los muchachos. Tenemos que darles escenarios donde puedan aprender a ganar y aprender a perder, donde sepan que lo que ellos hagan impacta a otros 10 y no simplemente a ver cuál es el mejor para ver cuál logra llegar primero a Europa a ganarse los millones de los millones. Entonces quería hacer una reflexión sobre eso. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, muy amable. Álvaro Dávila y después Silvio. Adelante, Álvaro. No te oímos porque no has liberado tu micrófono, Álvaro. Perdón, Ahora perdón. sí. Un Claro. pequeño ejercicio menos serio que todo lo que hemos hablado, ya que todos hemos sido alumnos de alguna manera cercanos a los jesuitas o alumnos de jesuitas Sí. o compañeros de jesuitas. Recordar, primero, que sé que la Compañía de Jesús tuvo una influencia muy grande en el desarrollo del fútbol, no solo en Colombia, sino creo que en varios países del mundo. Pero algo interesante, recordar qué jesuitas fueron buenos futbolistas. Yo recuerdo a Darío, que era un estudiante jesuita, muy buen futbolista. Conocí a un jesuita gran jugador, César Uribe. Motorcito, Motor. ¿sí? Y jugué con otro que después fue provincial, con José Adolfo González. Ah, claro. Gran amigo nuestro. Y jugué con uno muy animoso, pero mejor basquetbolista que futbolista, Alberto Múnera. Ajá. Pero que sería bueno que ustedes hicieran como un recuerdo un poco, sobre todo los que estuvieron, por ejemplo, en el Mortiño, en estas cosas, de cuáles de sus profesores jesuitas o de cuáles de sus compañeros estudiantes fueron buenos futbolistas, simplemente para el recuerdo. Buen tema, buen tema, buen tema. Les adelanto que yo dije la culpa en el noviciado por darle patadas a Fernando Londoño, que me había dado patadas, y él dijo la culpa después. Excelente deportista, Fernando. Sí. Silvio Zuluaga, además, adelante. Fernando echó la culpa porque echó a Lopita Celi, que estaba arbitrando, y Lopita lo echó a él, le sacó tarjeta roja. Silvio Zuluaga, adelante. Bueno, un dato curioso, a mí que me gustan los números, el último año que Messi jugó en el Barcelona, ganó 110 millones de euros con el contrato de Barcelona. Eso representa el salario, o representó en ese momento el salario de los 270 legisladores de Colombia durante 3 años y medio. Eso como dato curioso. Pero también al mismo tiempo, para lo que decía Álvaro del mercantilismo, yo creo que tanta plata corrompe. Sí, tanta plata en una institución, en una organización, corrompe, y es lo que hemos visto pues en la FIFA, pues con Blatter y con todos los que han seguido, y lo que hemos visto acá, y una distorsión, porque los muchachos piensan van a ganar millones de dólares y realmente son pocos. Entonces es una ambivalencia allí, pero como dato curioso ese. Está bien, gracias, Silvio. Le voy a dar la palabra a Augusto, primero que a John, para que variemos, y después va John. Adelante, Augusto. Gracias. Yo soy Augusta. Sí, señora. Soy Clara Isabel, la esposa de Augusto, hermana de Silvio, cuñada de Ron. Buenas tardes para todos. Agradecer porque nos han hecho extensivas invitaciones a estas pláticas y harto que hemos aprendido. Estoy totalmente de acuerdo con Alberto Guerra. Alberto, estás en la vuelta, por ahí en la juega. Me parece que sí. Álvaro. Con Álvaro.
Sí. A mí me parece que los deportes son una herramienta muy poderosa para transformar mentes, para educar, para liberar, para conquistar. Es una herramienta muy poderosa. Y me parece que se ha convertido en un negocio, como se ha dicho a través de la conversación, y eso ha hecho que se desdibuje realmente el sentido y el ser del deporte. A mí me aterra mucho cuando yo escucho que en la bolsa, por ejemplo, de un torneo de tenis que Roger Federer se ganó yo no sé cuántos millones de dólares, yo siempre digo, cuando uno habla de justo e injusto es porque lo refiere como contra algo, ¿no? Uno dice, eso es injusto porque lo justo sería esto, pero cuando yo miro esas cuantías, yo digo, esto no es ni injusto ni justo, esto ya rayas en lo absurdo, es decir, cómo es reconociendo el talento, el esfuerzo, pero son muchos los que también tienen el talento y el esfuerzo y convertimos a estos personajes casi en unos dioses intocables. Ayer estábamos viendo un partido de tenis, está ¿dónde es? En Mónaco, y había un muchachito argentino con otro y los tenían en una cancha terrible, marginados, muy poca gradería, y le decía yo a Augusto, increíble, si fuera uno de los del top 10, lo tenían en una cancha súper poderosa porque la boletería representa, la gente paga para ir a ver a ese personaje, pero tan deportista es el número 100 como el número 1 y tan esforzado es el número 100 como es el número 1, sin embargo el manejo que les dan es totalmente discriminatorio. Si usted está entre estos, tiene ciertos privilegios y si no está, pues hay mucha discriminación. Me parece que sí, siendo el deporte todo es una herramienta muy poderosa, como muchas otras cosas en este momento histórico que estamos viviendo, se desvirtúa y se vuelve una cosa muy desagradable, muy, bueno, eso es lo que les quería decir. Gracias, muchas gracias. Yo quería hacer dos comentarios a lo que acabas de decir y me refiero, hago una reflexión. Cuando yo era chiquito me encantaba el deporte y ustedes lo saben, pero cuando iba a ver un partido al Campín, yo sabía que la semana siguiente yo jugaba mejor fútbol, porque había visto calidad, había visto buenos pases y uno repite cosas. Para mí el profesional, con todos los escándalos y todas las cosas, pero siempre los hubo. Es decir, en esa época era Pedernera, Di Stéfano, Millonarios, y siempre los hubo y ese era el límite nuestro. Después, lógicamente, pasamos, crecemos, nos interesamos, pero ¿quién no goza de la calidad técnica, y perdonen la propaganda, de un Real Madrid ganándole al Chelsea o cosas por el estilo que uno dice, por Dios, eso es calidad? Y las generaciones jóvenes aprenden de ese juego, de esos futbolistas, lo vieron jugar. Entonces yo pienso que, con todo respeto, yo no magnifico el impacto económico, y sí, claro, ahora la gran comunicación, pero para los jovencitos y que van al estadio, les cuento otra experiencia. Como director de recursos humanos, toda mi vida, cuando analizaba a un ejecutivo y veía las hojas de vida, me llamaba la atención el deporte que habían practicado. Y miraba en esa experiencia de deportista, de todos los deportes, capitán del equipo, no sé cuánto y tal, y decía, este es un líder, este es capaz de manejar compañeros, de trabajar en equipo. Me interesaba eso y pocas veces me equivoqué en la selección de individuos que tenían un background deportivo. Lo que decía Álvaro, el deporte forma, y todos nosotros lo sabemos, forma individuos capaces de no ser la estrella, de trabajar por el equipo cuando son de equipo, o de ser brillantes. Ese es mi comentario y le paso la palabra a John Arbeláez. Gracias, Darío. No podía dejar pasar la presencia de Álvaro Dávila sin recordar que fue nuestro artífice realmente en la selección de fútbol de la Javeriana. Bueno, yo en ese momento era jesuita, ¿sí? Y el padre Borrero me dio permiso de participar en la selección de fútbol. Álvaro era nuestro armador. Le vi unas jugadas extraordinarias que nunca las había visto en nuestro medio, porque entre los jesuitas, pues
teníamos digamos, un aprendizaje muy limitado del fútbol. En cambio, él hacía unas jugadas pisando el balón y con el otro pie sacándolo, que a mí me dejaban alucinando, sinceramente. Quiero darle un abrazo desde aquí, después de tantísimo tiempo, y reconocer realmente esa calidad humana, en primer lugar, ¿sí? Y futbolística también. Quedamos campeones del zonal de fútbol universitario en 1967 y fuimos a Barranquilla en el Nacional de Fútbol Universitario a representar a Bogotá, la Universidad Javeriana. Creo que Álvaro estuvo allá, yo no pude ir. Gracias. Gracias. Gracias, John. Le doy la palabra a Jorge Luis Puerta y después Bernardo Nieto. Adelante, Jorge Luis. Dos cositas para seguir abonando la historia. Cuando yo terminé sexto de bachillerato en San Ignacio de Medellín, habiendo estado también en el Berman, yo era portero de la selección de San Ignacio. Y nuestro entrenador era el Tanque Ruiz, que era entrenador del Nacional. Y me dijo, oiga, Puerta, no se vaya para el seminario. Yo lo hago arquero del Nacional. No le hice caso. Imagínate, Jorge Luis. y lo segundo que quería comentar, a raíz de los comentarios que ha hecho sobre todo Silvio y Álvaro Guerra, bueno, también Álvaro, me parece que es un punto que es crucial. Es decir, la anécdota del salario de Messi que cuenta Silvio no es una anécdota. Es que esto no puede seguir a esos niveles de distorsión a los que estamos llegando. Yo creo que la sociedad, justamente para rescatar el deporte, y por eso yo creo que hubo un mensaje velado en el último mundial, donde creo que el fútbol recuperó algo de terreno sobre el negocio. Pero definitivamente algo hay que hacer. Esta desproporción, es que ya es una deformación. Entonces me parece que por ahí hay puntos que tenemos que reflexionar, pero está interesantísima la charla y veo que tenemos una cantidad de valores deportivos que no habíamos sacado antes en términos de formación común. Excelente, excelente, Jorge Luis. Bernardo Nieto, adelante. Yo nunca fui de primera, yo siempre fui de segunda. A nosotros no nos daban derecho de jugar con los de la selección. Pero a mí sí el deporte, no solamente el fútbol. Yo era malito, era chiquito, entonces, pero marcaba la punta. Julio César Botero, que está aquí, cuando estábamos los dos de maestríos en San Ignacio, él marcaba la punta izquierda y yo marcaba la punta derecha. Ahí no pasaba nadie, o pasa la bola o pasa el jugador, pero los dos no. Entonces, hoy yo me pongo a pensar, ¿qué me dejó a mí el deporte? Hoy tengo 74 años y yo todavía subo a patios en bicicleta. Hoy yo siento experimento la libertad al salir a trotar. La semana pasada en los llanos orientales salí por la llanura a correr, a trotar y sudo. Siento en mí, de verdad, la experiencia de la libertad, de la serenidad interior, de poder sudar. Es salud mental y es alegría. Para mí, el pasado ya pasó. Nunca fui bueno porque nunca... no, sí, una vez me levantaron a las 5 de la mañana para entrenar con la selección del Mortiño y ese día desayuné con huevo porque era el premio a los que estaban en la selección. Podíamos desayunar con huevo, los demás nada. Entonces, fue la única vez. Pero hoy yo quiero destacar eso. ¿Qué nos dejó el deporte y cómo lo estamos viviendo hoy? ¿Qué hacemos hoy para mantener nuestro cuerpo en equilibrio con nuestro espíritu? Lo que nos dijo aquí Remberto Burgos, nuestro cerebro cómo está frente a la salud, frente a la adversidad, frente a nuestro futuro. Es eso lo que yo hoy valoro de lo que aprendí a jugar en equipo, respetando al otro, soltando la bola cuando tocaba, bueno, cuando se podía, ¿no? En fin, Gracias, esa es la reflexión que quería hacerles. Gracias, Bernardo, gracias. Álvaro, otra vez, Álvaro. Sí, tenía una... Lo que pasa es que estoy que me arrepiento de decir porque estoy como una visión tan negativa de las dos cosas, pero
Es que yo pienso que aquí no es lo del vaso lleno o el vaso vacío, sino es el vaso completo. Y hay un tema, algo que no se tocó y que es una reflexión que yo creo que debemos hacer importante, es que desafortunadamente hemos llegado a unas pugnacidades en lo del fútbol y es increíble que todavía se mate gente por ser hincha de un club. Sí. Eso me parece a mí un fracaso como sociedad inmenso. Y lo otro es que en los estadios ya tengan que poner una gradería para los de un equipo y no se puede mezclar con los del otro equipo. Eso ya es aceptar que estamos en un nivel de intolerancia horrible, ¿no? Horrible. Y entonces el deporte se nos ha vuelto, es decir, un negocio de pocos y por otro lado un espacio donde se genera mucha violencia y eso hace mucho daño, ¿no? Yo creo que lo de la violencia en el fútbol y en general en el fútbol, porque en otros deportes no, pero es algo que no podemos dejar pasar para reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestra afición por el deporte. Gracias, Álvaro. El otro Álvaro. Bueno, qué pena intervenir tanto. Hombre, no, felices de que lo hagas. Pero uno, primero para agradecerle a John esos elogios, me puse aquí todo vanidoso, como el culebro, yo de oír lo que decía John. Y traerles a cuento 3 anécdotas que acabo de recordar de jesuitas y fútbol. Uno, el padre Ángel Merino. Yo creo que los que estuvieron en el Menortiño lo conocieron. Yo nunca fui ni novicio, nunca estuve vinculado a las vocaciones de la compañía. Mis hermanos sí, porque eran inteligentes, yo no. Pero al padre Merino sí lo conocí mucho. Él fue el fundador del Javeriano de Pasto, del equipo de fútbol Javeriano de Pasto, que es la base de lo que fue todo el desarrollo del fútbol en Nariño. Esa es una anécdota. La otra, la del padre Félix Restrepo, que el sitio predilecto que él tenía en la Universidad Javeriana, que él la construyó cuando fue rector, era el campo de fútbol. El campo de fútbol que es, si ustedes conocen la Javeriana de Bogotá, queda en una planicie alta, que debió costar un poconón de plata nivelar para poder hacer el campo de fútbol. Sí. Y él era un enamorado de su campo de fútbol. Y lo otro, alguien mencionó acá al padre Fernando Londoño. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el padre Fernando Londoño en la Javeriana, él era vicerrector del medio y yo administrativo, y viajábamos mucho. Él era un aficionado al fútbol excepcional. Era gran aficionado. Y otro que fue un gran aficionado, Troncoso Marino. Ah, sí. Marino Troncoso. Lo vi muchas veces en el estadio, él haciéndole fuerza a su América, pero hincha furibundo. Bueno, bien, muchas gracias. Álvaro. Qué bien, muchas Álvaro. gracias. Qué buenas memorias, qué buenas cosas. Vicente Alcalá, adelante, Vicente. Libera tu micrófono. 5 minutos más. Ya, muchas gracias, Darío. Yo estuve aquí de preescolar, de absolutamente ignorante en el campo, pero fue interesantísimo el diálogo y los comentarios de todos los amigos. Y me hacía esta reflexión. Pues primero que el deporte, si nos remontamos a los griegos y mucho antes, pues es parte de la historia humana. Diferencio mucho el deporte como ejercicio. Yo, por ejemplo, con la cicla en un sitio privilegiado, también disfruto y pienso y respiro y contemplo. Pero lo que quiero decir es que una cosa es el deporte como ejercicio, como quien realiza el deporte. Y el otro fenómeno es el de la psicología de masas. ¿Qué pasa cuando una multitud está observando o siguiendo el deporte? Y así habría muchísimos matices en lo que hemos hablado hoy: el trabajo de equipo, la superación personal, la agrupación, el tema de lo humano que es el ser social y cómo se integra y cómo se agrupa alrededor de un deporte o de un equipo o de un signo que es nacional o local, etcétera, ¿no? Lo único que quería decir es que me parece extraordinario el tema
da para mucho mayor reflexión y estudio. Y bueno, el fútbol que fue el de hoy es como una síntesis de lo que es la humanidad y la sociedad humana. Y salió lo bonito y lo grande, y también la corrupción y el negocio y el mercado y los medios de comunicación. O sea que el deporte es tan amplio como cualquier punto humano que lo miremos desde todos los puntos de vista. Gracias, gracias Vicente. Y te faltó una palabra que me la estaba esperando, la competitividad del deporte. Yo digo que ahí es donde está la esencia de la superación del individuo. Yo me acuerdo que uno puede ver el partido y tal cosa, pero te ponen a competir y sálgase del camino. Y me reconozco un competitivo de esos brutales, que pierde a veces la cabeza por una competencia en un partido de fútbol, de ping-pong, de lo que sea. Y yo creo que es parte de la naturaleza el exigirse y el superarse, pero hay una parte que es de competitividad y lógicamente la competitividad trae premios y viene el salario y la otra, se trata, ese que se ve por la televisión y que se ve es competitivo. Y la gente lo que hace para ser competitivo, pero como bien lo dice Vicente, hay cantidad de gente que lo hace por pasar rico, por ejercicio, por salud, por todas, pero la otra parte es la competitividad. Se nos está acabando un poquito el tiempo y yo quisiera, permítanme 2 segunditos para decirles, así como hoy hablamos de deporte, yo quiero agradecerle personalmente a Jaime Heredia, que está ahí oyéndonos, porque Jaime Heredia nos ha conseguido esta mañana para que nuestra próxima sesión tengamos no el deporte, la cultura. ¿Y quién nos va a hablar de la cultura? Nuestro ministro de la Cultura, Jorge Zorro, aceptó para reunirse con nosotros la semana entrante. Nuestro compañero ex-jesuita, Jaime, lo convenció. Yo le dije, ese es un sueño, y Jaime lo agarró. No sé qué le dijo. Yo plata no vamos a darle, ¿no? Pero Jorge Zorro nos va a dar la semana entrante sobre la ¡Lo cultura. amenazó! Lo amenazó, alguna cosa hizo Jaime. Muy bien, Jaime. De todas maneras, tenemos a Jorge Zorro la semana entrante, y el día 27 tenemos otro tema caliente, la discriminación y la diversidad en Colombia y el mundo, y tenemos a la decana de la Universidad Nacional, Mara Viveros Vigoya. Esta es una persona reconocida. Coincidencialmente estaba hablando con un primo mío que fue compañero de ella, bla, 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 la llamamos y aceptó. Entonces, en 15 días tenemos el tema de la discriminación y la diversidad en Colombia con una autoridad. Después tenemos el 4 de mayo, las crisis de las democracias. Steven Levinsky y Jorge Luis Puerta nos han conseguido a este gran personaje. El 11 de mayo pasamos a Julián Lombana, que lo teníamos la próxima semana, que nos va a hablar sobre la música y su papel transformador. Y así tenemos una cantidad tenemos el mismo Alejandro Gamboa, accedió a hablarnos sobre el pasado, el presente y el futuro del comercio mundial. La vez pasada se lo pedimos y aceptó. Y bueno, eso es lo que tenemos de aquí en los próximos meses. Álvaro, bienvenido a todas estas, Álvaro Dávila, y a todos los amigos que nos acompañan hoy y a nuestros compañeros. Este es como el programa para las próximas semanas. No quiero quitarles más tiempo. Muchísimas gracias a todos. Álvaro, ¿querías decir algo? Sí, muy corto, simplemente para la cosa del fútbol. Les recomiendo, porque muchos de nosotros y ustedes, los que más aficionados a la literatura, se lean textos sobre el fútbol de Eduardo Galeán, que tiene unas narraciones maravillosas, unos ensayos muy interesantes de este político y autor uruguayo que tiene cosas maravillosas sobre el fútbol. Les recomiendo para que lean, que es excelente. Excelente. Luis Guillermo. También algo que escribió Pierpaolo Pasolini. Recomendable 100%. Okay. Era un futbolista eximio. Pierpaolo Pasolini, el director de cine italiano. Qué bien.
Luis Guillermo Arango. Darío, no. La pregunta es, ¿el tema de Humberto de la Calle quedó definitivamente descartado? Mira, la verdad, él estuvo queriéndolo al comienzo del año. Me dijo, yo te contacto cuando tenga el tiempo. Honestamente, después de haberle insistido 2 o 3 veces, yo veo que el tipo no tiene tiempo, porque yo lo veo metido en cada cosa en el gobierno, pero me da pena volverlo a llamar. Si él no llama, Listo. lo dejamos ahí. Perfecto. ¿Algún otro comentario final? Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Felicidades a todos. Me alegro de que hayas vuelto Muchas muy gracias. sano. Muchas gracias. John, un abrazo. John. Álvaro, Gracias, Álvaro. felicidades. Ok. Bueno, A ver cuándo jugamos fútbol otra vez, ¿cuándo? hombre. Ganas que me dan a mí de jugar ya. Ya no puedo. En Pasto, en el estadio que tenían los jesuitas, yo conocí a los argentinos en la época dorada. Claro, Qué claro. maravilla. Estefano, Cosi, Pedernera, etc. Por eso soy de Millonarios. Claro, y en Ave Pasto María. mucha Esa afición es de de los herencia. Millonarios. Sí. En las eclesiásticas quedamos de subcampeones en el interfacultades de básquetbol. Perdimos por 1 punto. Qué barbaridad. Todo lo que no aprendí, Todavía me duele. todo lo que no aprendimos de filosofía y de teología, lo aprendimos de fútbol, ¿no es cierto? Felicidades a todos. Bueno, Gracias. adiós. Chao, Gusto de felicidades. verlos. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.